es las preguntas, ¿bien? O las que usted crea pues conveniente. Bien, vamos a iniciar con entonces, compañeros. El tema que vamos a desarrollar hoy día se vincula con la coherencia. Recuerda que la coherencia es una propiedad fundamental del texto. En este caso, la coherencia se vincula netamente con la parte semántica. Y esa pregunta en particular se vincula con el contenido en sí del texto. Lo que vas a hacer en ese tipo de preguntas es comparar las proposiciones que nos plantean como alternativa y evidentemente comparar con el contenido del texto. Dependiendo de la pregunta que te hagan, obviamente pues marcarás de pronto pues si es compatible, marcará una proposición que se vincule con el tema o el eje temático. Pero si la pregunta va referido a lo incompatible, entonces vamos a marcar aquella proposición que rompe la coherencia del texto, es decir, va a negar lo que afirma el texto. Se opone, o en todo caso niega lo que afirma el texto o alguna parte del texto. Ese es el grado fuerte de la incompatibilidad. Bien, compañeros, entonces, cualquier pregunta respecto a este ítem, encantadísimo que se me proponga, pues, yo feliz de ampliar mucho más esa respuesta. Bien, compañeros, entonces vamos a iniciar nuestra sesión. Bien, nosotros comentamos que el texto presenta propiedades, ¿no es cierto? Propiedades como la coherencia, la cohesión, la adecuación, la lexicalización, la contextualización, son propiedades fundamentales de un texto. Bien, pero la mayor cantidad de preguntas que se proponen en comprensión de lectura son obviamente a partir de la coherencia. Hay pocas preguntas que te plantean sobre la cohesión. Entonces, la coherencia, decíamos la segunda clase, tiene que ver con las unidades informativas que hablan del mismo tema. Todas las oraciones hablan del mismo tema. Además, hay un orden secuencial entre esas ideas. Si es un texto deductivo, seguramente va de lo general a lo particular. Pero si es un texto inductivo, que son poquísimos, irá seguramente de lo particular a lo general. Bien, esas son las dos estructuras generales de los textos. Ahora bien, la coherencia no solamente son las unidades informativas que hablan del mismo tema. La coherencia también se vincula, pues, con el orden y se vincula también con las palabras que se está usando dentro de ese contexto. Entonces, en todo texto, siempre el contexto y el cotexto van de la mano. Profeta, ¿qué es eso? El contexto es la situación simbólica o física en que se desenvuelve el hablante. Y el cotexto va a ser el conjunto de términos que yo uso dentro de este contexto, dentro de esta oración. Bien, compañeros, entonces, cualquier cosa respecto a esta parte, me ha encantado que dice el profe puede ampliar más, yo feliz de la vida de ampliar mucho más. Entonces, no te olvides, el contexto y el contexto siempre van de la mano, siempre van de la mano. El contexto es la realidad en un determinado momento y el cotexto es el conjunto de términos que acompaña un término o el conjunto de términos que utiliza el hablante. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos en un contexto académico, pedagógico, educativo, esa es nuestra realidad. Esa es la situación, en este caso, pues, física. Y las palabras que voy a usar no deben salir de esta situación. Yo un tema de conectores, estoy recordando con ustedes eso. Los conectores léxicos, los conectores deícticos, conectores, sí, pues son tres, ¿no? Conectores lógicos, léxicos y deícticos. Los conectores lógicos, uso correcto de la preposición y la conjunción. Los conectores deícticos, uso correcto del adverbio y de los pronombres. Y los conectores léxicos son el uso de los sinónimos, de los hiperónimos, o quizá de los prototipos o los superónimos, dependiendo qué tipo de texto o cómo ha concebido
el autor, pues su texto, vamos a recurrir a esos mecanismos de cohesión. Bien, amigos. Entonces, también tanto la coherencia como la cohesión se complementan, van de la mano. Una proporciona las ideas y la otra las enlaza. ¿Bien? Entonces, nuestro tema hoy día es hablar de la pregunta por compatibilidad o la pregunta por incompatibilidad. Entonces, estas preguntas tienen que ver, pues, netamente con la coherencia. Entonces, tiene que ver netamente con el contenido del texto, con la parte semántica del texto. Bien, jóvenes. Un favor, voy a hacer mi enlace directo ya porque una pausita. Porque ahorita estamos con Wi-Fi y no va a ser que nos falle. Bien, ahora sí. Ahora ya tenemos el internet. Es que tengo un internet personalísimo y también tengo el Wi-Fi, ¿no? Entonces muchas veces cuando siento que está fallando por ahí, mejor recurrir. Entonces, la pregunta de compatibilidad y la pregunta por incompatibilidad es aquella pregunta que mide la capacidad de comparar la información del texto con el contenido. Mira, repito, comparar la información que presenta el texto con el contenido de las alternativas. En la primera parte vamos a hablar parcialmente de la coherencia, bien, básicamente como un repaso, y es en la siguiente en que vamos a hablar netamente de la pregunta en sí. ¿Bien? Entendemos por competencia comunicativa la capacidad del hablante oyente para producir y comprender textos, una propiedad fundamental de los textos cuya existencia hace que podamos hablar propiamente de estos al referirnos a algún enunciado es la coherencia. Diremos que un texto es coherente cuando muestra una relación de conexión entre las unidades que constituyen y una relación de adecuación entre el texto y el contexto, incluyendo la intención comunicativa del hablante. Podemos distinguir, por tanto, dos aspectos de la coherencia. Es como dos elementos vitales de la coherencia, contextual y cotextual. ¿Qué cosa es lo cotextual? Es el conjunto de términos que voy a usar dentro de este contexto. ¿Qué cosa es el contexto? La situación, la realidad en un determinado momento. Ambos van de la mano necesariamente. Respecto a la coherencia contextual, un caso ilustrativo ejemplo, ¿no? Un caso ilustrativo puede ser el propio de la ironía. Por ejemplo, es evidente si digo un día precioso cuando está o cuando es un día frío o quizás nublado, o sea, no estoy siendo coherente, ¿no es cierto? No estoy siendo de alguna manera realista. Digo, es un día precioso cuando es un día nublado o es un día frío. O sea, no estoy siendo coherente, estoy descontextualizado. Mi texto presenta a priori una clara incoherencia, del mismo modo que podría hacerlo al citar la canción del pirata de Espronceda. En ese caso yo de propósito puse el ejemplo de la canción del pirata. En ese caso, la canción del pirata es un poema español muy hermoso, por cierto, donde los versos que proporciona el poeta tienen que ver netamente con el tema y hay una secuencia lógica, algo que usualmente no tienen los poemas. En este caso, la canción El Pirata es un muy bonito poema de Espronceda, que es un texto preferentemente coherente en sí mismo, tras haber perdido la palabra
en un claustro académico. La coherencia es la condición básica de inteligibilidad de un texto. O sea, la coherencia hace que el texto sea comprensible, sea digerible, sea leíble. De un texto puede entender como una ausencia de contradicción entre las ideas presentes de un texto, o dicho de otra manera, como la consistencia semántica que los enunciados guardan entre sí. Incluso se podría sostener que un conjunto de enunciados incoherentes no sería un verdadero texto, sería más bien un galimatías. Galimatías es un lenguaje pues oscuro, ¿no? Una sarta de frases sin sentido. La coherencia tiene dos niveles de aplicación. Dentro del texto en sí, podemos encontrar una coherencia oracional y podemos encontrar una coherencia textual. Eso es dentro de la funcionalidad, pero si quiero hablar de manera macro, hay coherencia, mira, hay coherencia local y hay coherencia global. Las preguntas que uno genera, bueno, a mí me encanta hacer textos y generar preguntas, las preguntas que yo voy a generar, que yo voy a proponer a partir de textos, se deben basar más en la coherencia global, porque la coherencia global tiene que ver con el tema central, la idea principal, las ideas secundarias o la tesis y los argumentos. Tiene que ver con eso principalmente. Bien, jóvenes. Entonces, y la coherencia local tiene que ver con las palabras, los conectores. Eso es otro. ¿Sí? El nivel de coherencia oracional, por ejemplo, si decimos que la mesa es rectangular, podemos añadir muchos predicados compatibles o coherentes con el adjetivo regular. Podemos decir, por ejemplo, que es una mesa regular y pequeña. ¿Sí? O le podrías poner otros adjetivos más, ¿no? Pero lo que no podemos añadir es un predicado incompatible con el adjetivo rectangular. Decir, por ejemplo, que la mesa es rectangular y triangular, evidentemente ya estoy diciendo recontra, super, hiper incoherente. No puede tener dos o tres formas geográficas a la vez, perdón, geométricas a la vez. Entonces, ahí uno incurre pues en la incoherencia. En la incoherencia. Nivel de coherencia textual. Por ejemplo, esa persona es admirable, tiene sólidas virtudes morales que ha desarrollado a lo largo de su vida. En su historial no hay una sola mácula, mácula es mancha, que puede echar sombras sobre su alta talla moral. Por lo tanto, no merece mi respeto. Esa conclusión no es coherente respecto a las proposiciones que se plantearon al inicio, ¿sí o no? Porque si es una persona de sólidas virtudes morales, a lo largo de toda su vida, dice, no tiene ninguna mancha de inmoralidad, es muy moralista, entonces esa conclusión no se está ciñendo a ella. Ahora, obviamente diría profeta, pero depende del contexto, profeta, porque podría ser que es una persona inmoral y de hecho que no le cae bien la otra persona que sí es moral, podría ser, por eso depende del contexto. La última oración es el conjunto en que se inserta, no es coherente, no guarda armonía con las oraciones presentes, es claramente discordante. Ahora bien, como la pregunta de compatibilidad o la pregunta de incompatibilidad se vincula con el contenido del texto, debes conocer mucho sobre ella. Sin embargo, cuando la pregunta es por incompatibilidad o compatibilidad, la proposición que usted va a marcar como respuesta, si es compatible la pregunta, tiene que ceñirse a estas normas, ¿no? Tiene que ser evidentemente aquella proposición que reafirme o afirme lo que dice el texto o se vincule con el texto, no aquella que se aparta, no aquella evidentemente que niega. Si es compatible, la pregunta. Y si es incompatible,
Generalmente se va a tener que marcar aquella proposición que niega alguna afirmación que hace el texto. Niega, no es la que sea falsa, no, 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 no. Es la que niega. Y si no hubiera esa proposición que niega, tal vez pongan aquella proposición que se aparte del tema. En ese caso, se va a marcar esa también. Entonces, compañeros, cuando la pregunta va a referir a lo incompatible, se tiene que marcar la que niega. Profeta, y si aparece la que niega y la que se aparta, no va a aparecer eso, ¿no? Porque si no, la pregunta está muy mal formulada. Debe aparecer uno de los dos, ¿no? Y generalmente la que aparece es aquella proposición que niega alguna afirmación del texto. Ahora bien, si la pregunta está referida a alguna parte del texto, es recontra sencilla ahí para contestar. Pero si no está referida a ninguna parte del texto, caballero, ahí sabes qué cosa tiene que hacer. Tienes que ubicar la idea principal o tienes que ubicar el tema central. Mira, si la pregunta no está referida a alguna parte del texto, caballero, tienes que tener el tema central o la idea principal. Generalmente las preguntas de compatibilidad e incompatibilidad están así, ¿no? Serán pues, 80-20 o quizás 50-50, ¿no? O sea, digo, están referidas a alguna parte del texto y algunas no están referidas pues a una parte del texto en particular. O sea, caballero, ahí tienes que proceder de esa manera. La coherencia textual según la Pre-San Marcos. ¿Sí? La Pre-San Marquitos. La compatibilidad e incompatibilidad. Una idea compatible es aquella que guarda consistencia con lo expresado en el texto. ¿Sí? Así no aparezca en él. Se determina la compatibilidad de una idea cuando un enunciado corresponde con lo afirmado en el texto. Entonces, lo compatible, muchachos, se podría presentar de dos maneras. Mira. La mayor cantidad de universidades que usa, no San Marcos necesariamente, la mayor cantidad de universidades que usa la pregunta por compatibilidad, usa lo compatible literal. ¿Bien? En lo compatible literal, simplemente es la afirmación que hace el texto. Muchas veces de manera textual aparece, pues, la respuesta tal cual aparece también en el texto. Entonces, dos tipos de preguntas, dos tipos de compatibilidad. Compatible literal, incompatible inferencial. Si dice, mira, tú me ves acá, el profeta tiene lentes, usa lentes, ¿está bien? Proposición compatible inferencial. El profeta usa lente porque tiene problemas en su visión. Compatible, obvio. Se deduce eso. ¿Sí o no? No estoy loco para usar el lente así por así. No, profe, eso lo hace ver veo. Tal vez, no, gracias. Pero yo uso porque tengo problemas en la vista, de hecho, ¿no? Por eso es. Entonces, eso no está en el texto de manera literal, pero se deduce, ¿sí o no? Pero si yo, el profeta usa lentes, eso sí es recontra compatible, literal. Entonces, dos tipos de compatibilidad. Literal, cuando las proposiciones es ad literam, o sea, tiene palabras tal cual se plantea el texto, e inferencial cuando no aparece en el texto, pero se vincula con el eje temático. Por otro lado, un enunciado es incompatible con el texto si constituye una negación directa o indirecta de algún enunciado del texto o de una consecuencia que se infiera válidamente de él. Tengas en cuenta que un enunciado no es incompatible con el texto por el mero hecho de no aparecer en él o que exprese un contenido simplemente diferente. Esta parte es buenaza. Entre lo compatible y lo incompatible, la pregunta más complicada es cuando es por incompatibilidad, porque aquí hay varias proposiciones, o sea, que analizar.
Lo que siempre vas a marcar acá es aquella proposición que niega alguna afirmación que haga el texto. Si la pregunta es literal, me refiero, o sea, está referida a alguna parte del texto, chévere, ¿no? Leo esa parte del texto y veo si afirma o niega, ¿no es cierto? Pero si no estuviera referido a ninguna parte del texto, caballero, ya sabes, tengo que tener la idea principal o el tema central. Y a partir de ahí es mucho más sencillo. Pero acá hay un dato, dice, téngase en cuenta que un enunciado no es incompatible con el texto por el mero hecho de no aparecer en él o que exprese un contenido simplemente diferente. El grado fuerte de incompatibilidad es la negación de la idea central. Así es. Vas a marcar lo que siempre viene, lo que siempre se marca es la proposición que niega alguna afirmación que haga el texto. Alguna afirmación que haga el texto. Profeta, y si no viene esa, caballero, pues seguramente va a venir la proposición que se aparta del tema, ¿sí? Esa tiene es incoherente, porque recuerda que la coherencia, o en la coherencia, todas las oraciones hablan del mismo tema, ¿no? Todas las oraciones tienen un orden lógico, todas las oraciones tienen palabras que hablan del mismo contexto. Entonces, si hubiera una proposición que no habla del tema, entonces está rompiendo la coherencia del texto, ¿no? Por lo tanto, es incompatible también. ¿Viene así? Claro que viene. Profeta, ¿podrían venir los dos? No necesariamente, ya te dije ya. Y profeta, ¿y si se raya el que plantea las preguntas y lo propone los dos? Estaría recontra, súper, hiper mal planteado. No se puede plantear con dos alternativas porque los dos son incoherentes. Aunque por teoría se debería marcar la que niega la afirmación que es el texto, pero la otra es sumamente incoherente. ¿No es cierto? Entonces, no, por lo menos San Marco no va a plantear las dos posibilidades. Quizás lo va a plantear el que no sabe teoría, va a plantear las dos, ¿no? Si se plantease las dos, para sustentar, se marca pues la que niegan, porque eso es lo que evalúa en verdad ese tipo de ejercicios. Bien, jóvenes, hasta ahí. ¿Se entiende la parte esa de la pregunta de compatible e incompatible? Vamos, dime, quiero verte, quiero escucharte, quiero sentirte, o debo jugar, muévete luz verde. Dime tú. Jugaremos Muévete Luz Verde, ya que estamos a un par de días a un día, ¿no? De Halloween. Nosotros somos, pero bueno, no tenemos por qué ver eso. ¿Todo bien ahí? ¿Se entiende la situación? Tú me dices, profeta, sí, se entiende, chévere, yo prosigo. Entonces, debo confiar en ti. Confío en ti, con salsita. Ya, entonces, chévere, Camila. Entonces, vamos con esto. De todo lo anterior, podemos establecer que se determina la incompatibilidad de una idea con un texto de dos maneras. Observa. Se niega un enunciado que figura en el texto. Bueno, bien. Ese es evidentemente el, el clásico, el que siempre viene. ¿Bien? Ejemplito. Por ejemplo, si el texto, si en el texto dice que en el Perú el controlador general de la República es nombrado y removido por el Parlamento, resulta incompatible afirmar que el controlador general de la República le debe su puesto al Ejecutivo, obvio, ¿no? Es el Congreso el que propone al controlador general de la República, ¿no? ¿Por qué crees tú que, te acuerdas el año pasado en el último Congreso con Z al final? El Congreso, no lo quería investigar a ese controlador de la República, ¿no? Porque se sentía lo máximo y nadie quería investigarlo. Ahí deduces tú que obviamente hay congresistas que tienen pues rabo de paja, ¿no? Entonces, porque si este patita habla, todos caemos. Entonces ahí nadie lo quería investigar, ¿no? Y así dilató, bueno, hasta que se terminó y seguramente seguirá pues ahí, ¿no? Dilatándose aún más. Y entonces acá dice
no es pues el presidente de la República quien nombra al controlador, ¿no? Sino es el Parlamento. Entonces esta proposición última está negando la función que tiene el Congreso. Por eso es incompatible. Se niega un enunciado que se infiere el texto. Bueno, en este caso es cuando se incluye una proposición que no está albergado dentro del contenido del texto. Ejemplito. Por ejemplo, si un texto, si un texto sostiene que la postura epistemológica de Karl Popper se caracteriza como un realismo crítico, resulta incompatible afirmar que para Popper el conocimiento está incluyendo otro concepto que no tiene nada que ver con lo que está hablando, que el conocimiento de lo que nos rodea se corresponde con la teoría de reflejo. ¿Sí? ¿Y qué cosa tú y yo sabemos que la teoría de reflejo se vincula con Pavlovsky, condicionamiento clásico? Entonces, esto evidentemente está siendo incompatible respecto a la primera proposición, porque se está apartando el tema y no está reforzando ni vinculándose netamente con lo que se plantea ahí. Por eso y muchas cosas más. Profe, venga a mi casa esta Navidad. No, ojalá no, ojalá se pueda. La respuesta es incompatible. Generalmente, cuando proponen esta pregunta, van a usar algunos términos equivalentes, ¿no? Pero son reconocibles. Si la pregunta está referido a la compatibilidad, podrían usar estas proposiciones o estas palabras. ¿Bien? Es compatible, que es el concepto más clásico, el que siempre se usa, es compatible con el texto, se condice con el texto, es congruente con el texto, es coherente con el texto, es concordante con el texto, es convergente con el texto, es verdadero afirmar, resulta correcto afirmar. Con cualquiera de estas palabras van a proponer una pregunta por compatibilidad. En cualquiera de esos casos tienes que marcar la alternativa que reafirma o se vincule con el contenido del texto. Pero si la pregunta está referida a la incompatibilidad, entonces pueden usar cualquiera de esas proposiciones, cualquiera de esos conceptos. El término más común es incompatible con el texto. Aquí ocurre un caso, ¿no? Yo estaba investigando. Bueno, sigo investigando. Mi vida a mí me encanta investigar, muchachos. Tengo una fascinación por la investigación. Entonces, yo te hablé de la coherencia hace rato. ¿Sí? Te dije qué implica coherencia, la clase de coherencia, con qué tipo de coherencia se vinculan las preguntas. Y la pregunta de incompatibilidad, evidentemente, es la proposición que niega las afirmaciones del texto. Entonces, incompatible sabemos que es aquella proposición que niega lo que afirma el texto. Y en todos esos casos tú debes entenderlo así. Debes entenderlo así. Aquella proposición que niegan. No, no tomes de manera así literal. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Es incoherente. Entonces, la incoherencia se da en distintos campos, ¿no? Cuando se aparta el tema o cuando niega, evidentemente. Aquí, en este caso, incoherente, discordante, divergente, incongruente, es aquella proposición que niega lo que afirma el texto. Pero algunas veces, cuando usan incoherente o discordante, proponen la alternativa que se aparte del tema, ¿no? Se aparte del tema. Entonces, muchas veces las propuestas no se ciñen a la teoría, ¿no? Muchas veces se apartan de la teoría en sí, entonces proponen ese tipo de alternativas. Pero siempre debes marcar la proposición que niega alguna afirmación del texto. Ejemplito aplicativo. ¿Sí? Observa y escucha, dice. Al igual que un termitero, el ex-gate
está ventilado, refrigerado y calefaccionado por medios totalmente naturales. No se están hablando del S-Gate, sino. El edificio tiene 4 paredes gruesas de mampostería en el exterior y un atrio de 7 pisos de altura en el interior. Ahí mira, ahí tú lo ves, ahí está. ¿No es cierto? Entonces, aquí el tema es el edificio S-Gate. ¿Qué cosa nos está hablando en esas dos oraciones? La característica de su estructura, ¿no es cierto? ¿Cómo fue construido? Y gracias a esa característica, mira los beneficios que tiene ese edificio, ¿no? Ventilado, refrigerado y calefaccionado. 3. El aire exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones y la masa del edificio lo calienta o lo enfría en función de cuál es más caliente, el hormigón de la estructura o el aire. Entonces, ¿cómo es la funcionalidad? Mira, para el equilibrio de la temperatura, ¿no? O sea, de acuerdo a esa estructura, dice, lo calienta o lo enfría, dependiendo del hormigón o el aire. Allá están explicando la funcionalidad de esa construcción. Cuarta oración. La ventilación del S-Gate cuesta 1/10 parte de la ventilación de un edificio equipado con aire acondicionado estándar y consume un 35% menor de energía que 6 edificios convencionales. Ahí, por ejemplo, están comparando, o en todo caso, perdón, están explicándonos la ventaja, los beneficios de haber construido así ese edificio, tal como lo descubrieron los propietarios del Gate. Un edificio que tenga un uso eficiente de energía también puede resultar bueno para el bolsillo. Otra vez beneficio. Durante los primeros 5 años del edificio, ahorraron 35,5 millones en gasto energético gracias a su diseño exclusivo. En todas estas últimas oraciones, la 4, la 5 y la 6 hablan de los beneficios que otorga este edificio por su estructuración, ¿no? Ya está, pues, ¿no? Tema, edificio S-Gate, características y beneficios. Ese sería el tema central. La idea principal, los beneficios, porque así empieza el texto. Ahora, lúcete. Es acá donde tú te luces, por favor. Tienes que escribir, o sea, no tenga rocha, que yo no sé cuál es el rocha de no mandar tu respuesta. Lo bueno acá en Zoom es que puedes mandar tu respuesta en privado, ¿no? En Meet todo el mundo ve tu respuesta, pues, que arroche, profe, fallé, anda. Pero acá normal, no equivócate acá, no hay pregunta, profe, ¿por qué no puede ser tal o tal? No te quedes callado, callado. Si no, no tiene sentido en verdad que, bueno, ahora me voy a vanagloриar, que la institución haya invertido en mi persona para tratar de encauzarte lo mejor posible acá, ¿no? De verdad, no tiene sentido. Entonces, participa, pregunta, profe, ¿por qué no puede ser esto, esto, esto? Yo, che, tengo que sustentarte, yo. ¿Sí? Vamos, entonces, aquí participas. Dice, leído el texto, identifique los enunciados compatibles e incompatibles relativo al edificio S-Gate. Vamos, dime tú, decime vos, ¿el edificio tiene un diseño poco convencional, sí o no? Compatible e incompatible. ¿El edificio tiene un diseño poco convencional? ¿Qué dice acá? Al igual que un termitero, están comparando con un termitero. Bien, profeta, ¿qué cosa es un termitero? Bueno, voy a parafrasear, es como la vivienda, la casa de las termitas, bueno. Y más abajo dice, 3,5 millones en gasto energético, gracias a su diseño exclusivo. Ajá. Entonces, ahora sí, dime repasito, dime intensivo. ¿El edificio tiene un diseño poco convencional, compatible o incompatible?
¿Compatible o incompatible? ¿Qué dices? Así es, claro que sí. Gracias, compañero. Gracias, señorita. Muy amable. Te daré claro, es compatible, ¿no? Profeta, incluso es un compatible, no literal, ¿ah? Es compatible inferencial. Se deduce, exclusivo termitero. ¿Bien? Poco común, compatible. ¿Bien? Socialmente, ese edificio está diseñado solo para bionarios compatible e incompatible. ¿En algún momento se habló de clases sociales, muchachos? Aquí está incluyendo un dato que no tiene nada que ver con el contenido del texto, ¿sí o no? Entonces, lo que yo te decía, ¿no? Se presenta lo incompatible, mira, en diferentes grados. Esa no es que esté negando, sino es que esté incluyendo una proposición que no se vincula con el eje temático. Porque lo que se resalta en el texto es los beneficios y la estructura, ¿sí o no? Entonces, obviamente, esa proposición se está apartando del tema y está incluyendo un dato que no tiene nada que ver. Bueno, incompatible. Así es. Muy bien. Gracias. Muy amable. Muy bien. Gracias, señorita Camila. Gracias. Oye, resto team participo, pues. ¿Permite una interesante comparación con un termitero? ¿Qué dices? ¿Compatible o incompatible? Es compatible. Muy bien. Compatible. Excelente. Vamos bien. Vamos muy bien. En conclusión, la obra resultó muy onerosa. Profeta, ¿qué cosa es onerosa? Costosa, pues, muy cara. Una vez más, aquí está incluyendo un concepto que no tiene nada que ver, ¿sí o no? Nada que ver, nada que ver. Recontra Watts. Camila, está bromeando Camila. Dime que sí está bromeando Camila. No, eso es lo que ganaron, mujer, lo que ganaron. En ningún momento te dice cuánto costó hacer, no te hablan de eso, no, no sé cuánto costó, sino. Así es, Camila. Oiga, si no vas a hacer que esta clase sea una clase terrorífica, definitivamente jugaremos luz verde, muévete. Vamos, prosigamos. Frente a otros edificios, ¿se ahorra más? ¿Compatible o incompatible? Vamos, dime. Así es, sí o no. Acá, por ejemplo, se deduce eso. Muy bien. Así es compatible. ¿El hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire? En ese caso, en ese caso, está hablando de la funcionalidad, pero está negando lo que se afirma en texto. ¿Sí? Está negando lo que se afirma en texto. Dice que dependiendo si es el aire o el hormigón, no es que él sea mucho más caliente, está negando. Es así, es incompatible por negar afirmaciones que proporciona el texto. Muy amable, gracias. Prosigamos. El uso eficiente de la energía demanda gastos elevados, pero la misma proposición se contradice, ¿sí o no? Si es uso eficiente, entonces no puede generar gastos elevados. Se supone que más bien gastos son lo menos posible. Incompatible. Muy bien. La exclusividad del diseño se pierde en el primer lustro, o el diseño seguirá hasta que se tumbe el edificio, si no, no va a perder esa exclusividad. No es que de pronto se va a ir transformando, no, no, no. O sea, va a permanecer tal cual. ¿Sí? Así es, compañero Carlos, muy bien. Incompatible, incompatible. Los edificios convencionales consumen mucha más energía. Es casi literal esa proposición, ¿sí o no? El es gay consume menos energía. Se deduce que eso consume más energía, es más, lo mencionan. Esto es evidentemente compatible.
Y la última, la última. 3,5 millones es lo que demandó la venta, el diseño. ¿Qué dices? Así es, muy bien. En ningún momento se habla de eso. ¿Sí? No se habla de eso. Muy bien la respuesta. Bien. Gracias, Camila. Camila, estás entrando en onda, Camila, y eso me hace sentir muy feliz. Muy bien. Ejemplo aplicativo. Bien. Ejemplo muy aplicativo. Oye, ¿y el resto qué? Tenemos que hacer todos. Lúcete acá, lúcete. Vamos con otra PPT. Ahora mira, aplicación, mira, de frente a preguntas. ¿Qué hacemos? Acostúmbrate a leer primero las preguntas. Lee las preguntas comprensivamente. No lo puedo hacer acá porque evidentemente dice acá. Según una encuesta de Prostate Cancer UK, una organización caritativa dedicada a la investigación del cáncer de próstata, 1 de cada 5 británicos no sabe ni siquiera que tenía esa glándula. Algo alarmante teniendo en cuenta que el cáncer de próstata es la causa más común de muerte por cáncer en hombres. La Sociedad Americana contra el Cáncer estima que en los Estados Unidos, en el 2016, se diagnosticarán alrededor de 181,000 casos nuevos de cáncer de próstata y se reportarán más de 26,000 muertes por su causa. La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga y delante del recto. El tamaño de la próstata cambia con la edad. En los hombres más jóvenes, la próstata es del tamaño aproximado de una nuez. Sin embargo, puede ser mucho más grande en hombres de más edad. Justo detrás de la próstata se encuentran las glándulas llamadas vesículas seminales, las cuales producen la mayor parte del líquido del semen. La uretra, que es el conducto que transporta la orina y el semen fuera del cuerpo a través del pene, pasa por el centro de la próstata. La función principal de la próstata es la de fabricar el líquido prostático, que protege a los espermatozoides en su camino hacia la fecundación del óvulo. Dos cosas entonces se hablan acá, ¿sí o no? En principio, pues nos hablan del cáncer de próstata. ¿Bien? ¿Cuál es su origen y cuáles son las consecuencias? ¿Sí o no? También nos hablan de las características de la próstata. Nos hablan su dimensión. Es pequeño en jóvenes y grande cuando tiene más edad. Pero tiene una función esta próstata, una función vitalísima para prolongar tu raza, ¿sí o no? Si esa próstata falla, o no falla en este caso a los varones, obviamente, si no produce correctamente el líquido prostático, ese líquido prostático, dice, es el escudo de los espermatozoides, ¿no? Entonces, en ese acto sexual, obviamente si el varón quiere, la mujer quiere tener hijos, salen los muchachos en mancha, ¿no? Millones. Y si la próstata no ha generado el líquido prostático, esos espermatozoides cuando salen, salen desprotegidos, ¿sí o no? Una vez que salen, ocurre pues una hecatombe, ¿no? Una matanza, ¿sí? Todos los muchachos mueren, porque ni bien salen se contaminan, ¿no? En su proceso, en su camino en ir a fecundar al óvulo. Entonces ese sujeto obviamente nunca va a poder tener hijos, ¿sí? Porque todos los espermatozoides mueren. Entonces, varón, te habla a ti, varón. Mira. Cuida tu próstata, varón. No te aguantes de miccionar, ¿no? Si tienes que miccionar, micciona, varón. Las consecuencias no lo ves ahora, lo ves acá a 30 años, ¿eh? O sea, cuando tengas 45, 50 años, ¿no? Ahí recién se ven las consecuencias fatales.
Entonces, muchas veces cuando un jovencito, no, sí, acá la vejiga resiste, ¿no? Y uno se queda y eso está mal. Preguntas. Dice, ¿es compatible con el texto afirmar que uno de cada 5 británicos, la pregunta es literal, ¿sí o no? Es literal. Es malo subrayar que uno de cada 5 británicos, pregunta referencial, no puede fallar acá. Uno de cada 5 británicos no sabe ni siquiera que tenía esa glándula. Vamos, dime la respuesta. Es compatible con el texto afirmar que uno de cada 5 británicos no sabe ni siquiera que tenía esa glándula. Por lo tanto, ¿cuál de esas proposiciones se vincula con el tema? Vamos, porque yo creo en día, bien, así es, bien varón, bien Camilo. Bueno, felizmente hay 2 alumnos que sacan cara por el género masculino y el género femenino. Muy bien, chicos. Muchachos, todos tienen que participar, ¿no? ¿Cuál es el roche? Insisto. Si no, yo tengo que apagar mi cámara, ¿no? Bien, la respuesta entonces desconoce de anatomía. Profeta, ¿por qué? ¿Por qué sensei? ¿Por qué? Dice, no sabe ni siquiera que tiene esa glándula. Y para saber eso, necesito obviamente abrir el cuerpo. Pues. ¿Sí o no? Se deduce eso. Muy bien la respuesta. Uy, gracias, lo máximo, que me sos grande, Camila. Te queremos, Camila, te queremos. Pregunta 2. ¿Es compatible con el texto afirmar que la próstata es una glándula? Allá esa pregunta tienes casi literal. ¿Qué dice, no? La glándula de los jovencitos, en ustedes y en mí, o sea, tú soy chibolo, es pequeña, ¿sí o no? Pero si tuviéramos más edad, dice que va a crecer, va a ser grande. Entonces dime tú, ¿cuál marcas como respuesta? Deduces una compatible inferencial aquí. Muy bien, gracias, excelente. Muy bien, claro. Vamos, 2 de 2 y eso es muy bien, Camila, muy bien, varón. Muy bien. Estamos bien. Es variable, pues, ¿sí? Es variable. En los jovencitos como nosotros, es pequeñito, y cuando tengamos mucho más años, crecerá, pues, y depende cómo, por qué uso tiene, ¿no? Hay gente en verdad que le hace uso y abuso, ¿no? Es compatible con el texto afirmar que quien tiene problemas prostáticos ya fue, pues. Vamos, ¿cuál es tu respuesta ahí? El momento de la desinfectada. Quien tiene problemas prostáticos, de hecho que esa próstata no va a producir el líquido prostático, ¿sí o no? Y al no producir también el líquido prostático, obviamente ese líquido prostático protege a los espermatozoides, ¿sí o no? Cuando los espermatozoides salen, obviamente ahí tienen su escudo, ¿sí? Pero si no hay ese escudo, ¿qué va a pasar? Van a morir todos esos espermatozoides. Una matanza, ¿no? Una hecatombe. Por lo tanto, obviamente, todos esos muchachos fenecerán y ninguno pues podrá ir a fertilizar a ese óvulo que esperaba ansiosa. Por lo tanto, pues ese óvulo quedará solitario, ¿no? Por lo tanto, no se podrá reproducir ese varón. Así es, la respuesta podría ser estéril. Podría ser estéril. ¿Sí? Así, gracias Camila, muy amable. Alex, gracias. ¿Sí? Carlos, les agradezco bastante esa participación. Oiga, dice que el ministro de Economía va a grabar, ¿no? A todos los que ganan más de 300.000, ¿no? Son pocos, pero son. Y también a los que tienen carro de lujo, ¿no? Yo felizmente tengo mi camioneta, pero que es del siglo pasado. ¿Sí? Prosigamos. Bien, 3 de 3 y eso es muy bueno, muy bueno.
Vamos con el segundo texto. Por incompatible, dice. Los resultados preliminares del estudio que está llevando a cabo el Centro Internacional de la Papa sobre la posibilidad de cultivar patatas en Marte apuntan a que las patatas pueden crecer en el planeta rojo. Según, junto al CIP participan en esta investigación científica de la NASA y de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Lima. Para realizar el experimento, los investigadores construyeron un ecosistema autónomo en un CubeSat, un contenedor sellado herméticamente que imita la temperatura, la presión del aire y el nivel de hidrógeno y dióxido de carbono de Marte. Obviamente ese dato, ese datazo, ¿quién le habrá proporcionado? Los de la NASA, ¿sí o no? Entonces ese dato pues aporta la NASA y con toda esa información han creado pues esa simulación del ambiente o medio ambiente de Marte. La tierra que emplearon para la prueba procedía del desierto Pampas de la Joya. Si los cultivos pueden tolerar las condiciones extremas a las cuales les exponemos en nuestro CubeSat, tienen una buena oportunidad de crecer en Marte, explicó Julio Valdivia Silva, astrobiólogo de la UTEC, agregando que el equipo de investigadores planea hacer varias rondas de experimentos para averiguar qué variedades de patatas crecen mejor en esas circunstancias. Queremos saber cuáles son las condiciones mínimas que necesita una patata para sobrevivir, señaló. Los resultados indican que nuestros esfuerzos para criar variedades con alto potencial para fortalecer la seguridad alimentaria en áreas afectadas o que serán afectadas por el cambio climático funcionan, aseguró el mejorador de papas SIP Walter Amoros. Entonces, ¿sí o no? Se habla pues de la alteración genética de las papas para sembrarlo en Marte. Ahora, muchachos, la pregunta es, ¿y por qué escogieron el Perú? ¿Por qué no se fueron a Chile, o a Brasil, o a China, o a algún lugar del mundo? ¿Por qué escogieron Perú? Para investigar la papa. Cultura general. Vamos. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que escogieron Perú? No te escucho, no te oyo, no te leo. ¿Por qué habrán escogido Perú? Bien, Camila, sos grande, Camila, sos grande, Camila. Porque tenemos más de 3.000 variedades de papas, ¿sí? ¿No? Costa, sierra y selva, ¿no? Entonces, una de esas papitas, obviamente será una papa poderosa, lo apoyarán genéticamente y esa papa peruana se irá a crecer a Marte. Pues. Se irá a crecer a Marte. ¿No es cierto? Se irá a crecer a Marte. Entonces, será una papa marciana. ¿No? Lo que está haciendo es modificarlo para que evidentemente no le afecte el clima marciano. Sino. Preguntas, dice acá. Resulta incompatible con el texto. Resulta incompatible con el texto. ¿Bien? No, marciana, dije mujer. Papa marciana. Es que va a crecer en Marte, pues. Marciana. Bien de Marte. Resulta incompatible con el texto. Afirmar que los investigadores del CIP, incompatible, yo sé por teoría, debo buscar la proposición que niega aquella afirmación que hace el texto. ¿Eso qué implica? Mira, Camila, que aquí hay cuatro alternativas que son compatibles. ¿Sí o no? Dice, trabajan mejorando la calidad de las variedades de papa compatible. Eso es cierto. Solamente están trabajando con variedades de papa
recontra compatible. Solo están trabajando con papas, obvio. Trabajan con una amplia variedad de papas peruanas, así es como que están en Perú. Y en Perú tenemos la mayor cantidad de variedad de papas, correcto. Desconocen cuál es la composición del suelo marciano, eso evidentemente está negando lo que afirma el texto. Sí conocen esa información, es más, se las proporcionó la NASA, ¿sí o no? Y es por eso saben y hacen, pues, simulando el medio ambiente de Marte, han hecho ese CubeSat. Entonces, la respuesta correcta es la D, porque está negando afirmaciones que se mencionan de manera implícita en el texto. Bien, bien ahí, muy bien, Camila. Resulta incompatible con el texto afirmar que la papa peruana, la patata peruana, incompatible. Sabemos que hay una variedad de papas en Perú y sabemos que están investigando las papitas y sabemos también que van a modificarla o reforzarla genéticamente esa papita, sino para que no tenga problemas, para que pueda crecer en Marte. Muy bien, doctor, claro que sí. Gracias, Carlos. ¿Bien? ¿Crece en diversas regiones? Así es, costa, sierra y selva, de hecho, ¿no? Como que hay más de 2.500 variedades de papas, perdón, o 3.000, creo, si no me equivoco. Es un alimento estratégico, obvio, ¿no? Por eso escogieron la papa, ¿no? Y tú también sabes por historia universal que la papa salvó en la Segunda Guerra Mundial algún lugar del mundo, no recuerdo bien también ese dato. ¿Sería comida extraterrestre? Obvio, ¿no? Si va a crecer fuera de la Tierra. De hecho, que es una comida extraterrestre. ¿Es un organismo inmutable? No es inmutable porque están alterando genéticamente a esa papa para que crezca y no tenga problemas, pues, en Marte, ¿sí o no? Ahí está la respuesta. Muy bien. ¿Sí? La respuesta esa era. Esa es la respuesta. Y ahí está. Esa recontra sencillo. 3. Es incompatible con el texto afirmar que el objetivo final de la NASA, de hecho, ¿no? Debe ser llevar esa papita a Marte, ¿sí o no? Y sembrarla ahí. A ver, no te digo nada, a ver, dime, ¿cuál es la respuesta acá? ¿Cuál sería tu respuesta ahí? Ya tenemos una respuesta del compañero Carlos. Y mira, Carlos, si tú ves aquí, a diferencia de las otras preguntas, aquí la proposición que marcaste como respuesta correcta no habla del tema, sino se apartó del tema. ¿Sí o no? No es la que está negando, sino se ha apartado del tema. No hay ninguna proposición, amiga Camila, acá que niega, sino más bien se aparta acá. Profe, no, profe, ¿yo por qué fallé? Mira, Camila, te me caes, Camila. Conocer la composición de la nube marciana, sí, se vincula eso, ¿sí o no? Coordinar investigación con el CIP y la UTEC, claro, ¿no? Están trabajando junto con ellas. Es compatible eso. Eso está en el texto. Planificar, realizar un viaje tripulado a la Luna, ¿qué tiene que ver la Luna acá? Si es Tierra, Marte, Marte, Tierra, no tiene nada que ver la Luna acá. Está incluyendo un dato que no tiene nada que ver con el contenido del texto, sino esa parte está siendo incoherente. Entonces, aquí se presenta el otro tipo de incompatible, ¿no? Cuando incluye una proposición que no tiene nada que ver con el contenido del texto, ¿sí? Por eso y muchas cosas más, marcamos la B. Bien, hasta ahí, todo bien. Algo que deba, dime tú, se acabó la parte aplicativa y teórica, ahora viene el análisis de textos que están en tu separata. ¿Todo bien? Dime tú, ¿se entendió? ¿Captaste la idea? ¿Algo que deba ampliar?
Decímelo vos. Mira que ahora hoy día estamos chévere hoy día. ¿Sí? Ahora sí primero voy a desarrollar algunos ejemplos que están obviamente en tu material, pero en la PPT. Y luego vamos a usar seguramente eh, la PPT que usted tiene ahí, su material. Primer texto entonces dice, conceptos asociados con el de adicción son los de dependencia y craving. ¿Qué cosa es el craving? Ahí está, mira, deseo o necesidad imperiosa de consumo y su conducta de búsqueda de consumir psicotrópicos u otras sustancias implica pérdida del control sobre el consumo, o sea, la ansiedad, ¿no? La obsesión. Conceptos asociados con el de adicción son lo de dependencia y craving. La condición fisiológica que conduce al síndrome de abstinencia recibe el nombre de dependencia física. Canciat y Albanese definen la dependencia física como la condición en que una abstinencia repentina de drogas adictivas causa al individuo una variedad de síntomas adversos, incluso algunos que no son riesgosos para su vida. Asimismo, la dependencia psicológica puede ser entendida como una sensación de la persona de necesitar intensamente algo. Otro concepto relacionado es el craving o deseo imperioso de realizar una conducta adictiva. Por tanto, el craving es un componente fundamental de la adicción. Ahora bien, en principio nos hablan siendo de algunos conceptos asociados a la dependencia, a la adicción, pero cuando se desarrolla, mira, una obsesión para distintas cosas, no sé, pues para comer, de pronto una hamburguesa, quiero comer hamburguesa todos los días, ¿no? Un pollito a la brasa todos los días, o quiero estar en internet constantemente, ¿no? Entonces, cuando ya me hago adicto, ya llego, mira, a ese nivel llamado craving. Ya hay gente que se hace adicto. O sea, la adicción no solamente tiene que ver con los psicotrópicos, ¿no? Con las drogas. La adicción tiene que ver, mira, con el consumo de internet constantemente, ¿no? Y de ahí se generan enfermedades como la nomofobia, la cibercondría, el PADVIN, la textofrenia, así se llama. La textofrenia, por ejemplo, es cuando una persona todos los días te manda un mensaje, ¿no? Un WhatsApp, escribe a tu tweet, escribe a tu Facebook, todos los días. Ese no es normal, pues está loco ese. Está trastornado. No es normal, ¿sí? Todos los días hay gente que es así. Eso ya no es normal ya. Entonces aquí dice, conceptos asociados con el de adicción son lo de dependencia y craving. Ya sabes qué cosa es el craving, ahí está abajito, te puse una imagen. La condición fisiológica que conduce al síndrome de abstinencia recibe el nombre de dependencia física. Te leo. A ver, voy a ver si es cierto esto, si es cierto. Vamos con las preguntas. Hay gente que está preso de eso, ¿no? Totalmente interconectado, dice, no tiene vida ni para ser humano, el internet lo tiene para atrapadísimo. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, mira, cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con el texto? Es compatible con el texto. ¿Bien? ¿Bien? ¿Cuál es? No, yo no soy así, amiga. Yo uso esta cosa solamente para trabajar, ¿no?
Yo soy el lector. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con el texto? La dependencia psicológica, tiene como causa principal la abstinencia repentina de las drogas. El concepto de las drogas malogró todo y también dependencia psicológica, ¿sí o no? Eso lo catalogaríamos como incongruente o incoherente. No pasa nada. El craving es un concepto que se puede entender por sí solo al margen de la adicción. No, pues tiene que ver la adicción ahí, ¿no? ¿Sí? Es incompatible esa. Para West y Brown, el craving es el deseo imperioso que induce a una conducta adictiva. ¿Sí? Es el deseo imperioso para West y Brown. Y esa parte, mira esta que es, asimismo, la dependencia psicológica puede ser entendida como una sensación de la persona de necesitar algo, pues, y Brown. Pero esa es la teoría que ellos dicen. Pero acá dice, el craving, ellos no hablan del craving, pero es el deseo imperioso de induce la conducta adictiva, no hablan del craving. Y esa es la imagen de una familia actual, pues, ¿no? ¿Sí o no? Mamá, hijo, hija, papá, hasta el perro están sumamente interconectados a su realidad, ¿no? Eso es lo que pasa. Mira, esa imagen que tú ves aquí se llama Padre. ¿Sí? Se llama Padre. ¿En qué consiste el Padre, muchachos? Es también un trastorno causado por la tecnología actual, en que las personas, mira, no sé, pues yo de pronto cito a un amigo y cada uno está con su celular, ¿no? Yo no sé para qué lo cité. Cuando la persona ya no quiere el contacto físico ya, más bien prefiere el celular, man. Está con el amigo, pero él está más pendiente, o los dos están con cada uno con su celular, ¿no? Entonces, eso es la sociedad actual, ¿no? Y la que ha ahondado mucho más es esa pandemia, inclusivamente. La respuesta sería la de ahí. Según Cassian y Albanese, la abstinencia repentina provocaría la muerte del adicto. Así es, profeta. ¿Dónde está que no la vi? Ahí está, pues mira, acá dice. Cassian y Albanese definen la dependencia física como la condición en que una abstinencia repentina de drogas adictivas causa al individuo una variedad de síntomas adversos, incluso algunos que no son riesgosos para su vida. Ahí está la respuesta. Prosigamos. El texto 3. El texto 3. Los movimientos campesinos han defendido y están defendiendo no solo el agro y la biodiversidad de la quinoa y los granos andinos, sino también la vida misma y la preservación de los recursos naturales, pero necesitan ser oxigenados por movimientos de consumidores urbanos y apoyo a la soberanía alimentaria. Las dicotomías entre campo, ciudad, científico-productores, consumidores-productores deben ser eliminadas. Sí, ¿no? Es una pena esto, tener tantísimos productos, tantísimos productos, y muchas veces yo, agricultor, produzco para vender, ¿no? Ni siquiera para consumir yo mismo. Yo, agricultor, vendo mi producto, pero el producto lo venden aquí en la capital a un sol y a mí me lo compran a 20 centavos. Los movimientos campesinos han defendido y están defendiendo no solo el agro y la biodiversidad de la quinoa y los granos andinos, sino también la vida misma y la preservación de los recursos naturales, pero necesitan ser oxigenados por movimientos apoyados, ¿se entiende eso?
por movimientos de consumidores urbanos, ¿no? En apoyo de la soberanía alimentaria. Así es. Si hay productos, primero pienso yo que debe ser lo peruano, sin ser chauvinista ni nacionalista. Primero lo peruano, ¿no? Y luego ya pues el resto, como quizás no como complemento, pero hay gente que consume más lo extranjero que lo peruano y eso está muy mal, ¿no? Y entonces ahora, por ejemplo, nos están trayendo frutas, entre comillas, orgánicas, dicen, ¿no? Plátano orgánico. Y si yo le pregunto al que vende, ¿y por qué es orgánico? ¿Ah? No, está hecho, es de plátano natural, natural. Entonces eso quiere decir que hay un plátano no natural. Sí, me dice, sí, seguramente que sí, ¿no? Lo mío es natural, dice así, ah, bueno. Y eso se llama transgénico, pues. No es cierto, se llama fruto transgénico. Lo que te acabo de expresar se llama, en semántica, lo llamamos retrónimo. La retronimia es un fenómeno que se origina por la evolución de la ciencia, ¿no? Entonces, los retrónimos o la retronimia, mire, es eso, ¿no? Entonces hay plátano orgánico y plátano natural, ¿no? Plátano era uno solo, ¿sí o no? Pero avanza la ciencia, ingresa la ingeniería genética y altera pues ese plátano y entonces ahora aparece pues un plátano orgánico, perdón, aparece el plátano inorgánico, artificial, y para que no pierda vigencia el concepto de plátano le agregas un adjetivo, ¿no? Entonces orgánico, plátano orgánico, plátano inorgánico. Eso se llama retrónimos, la retronimia. Así como hay, ¿no es cierto?, química orgánica, química inorgánica. Así como hay guitarra acústica, guitarra eléctrica. Eso se llama retrónimo. Pero sigamos acá. Es necesario romper las barreras culturales que fragmentan artificialmente a esos grupos y que los consumidores tomen conciencia del poder que tienen para determinar el modelo de producción y su rol para la conservación de la biodiversidad a través del modelo agroecológico y sus vínculos con los productores. El Estado y los congresistas están preocupados más en asegurar su bolsillo que en asegurar la subsistencia de la masa, ¿no? Está demostrado que una productividad insuficiente no es que determina la crisis alimentaria, es el modelo capitalista imperante y los problemas de distribución los que impiden que el alimento llegue a todas las personas. Es necesario potenciar la agroecología y reconocer los movimientos de economía social y solidaria. Existen experiencias que han demostrado la factibilidad del modelo agroecológico, que requiere ser potenciadas y escaladas con apoyo de los gobiernos nacionales y locales. A pesar de los avances normativos, en algunos países no existe la suficiente voluntad política para impulsar esas iniciativas. La paradoja es que hay exclusión de los que más necesitan de ese alimento, creándoles una cultura de vender antes que consumir. Y con consecuencia se conserva una alta tasa de desnutrición en las regiones que producen en mayor escala, inclusión a los países que tienen poder económico a quienes se les vende lo mejor de ese producto, ¿no? Esa última parte también pues destapa una realidad, ¿no? Y yo empecé justo expresándote eso, ¿no? Muchas veces el agricultor prefiere vender su producto antes de consumir, ¿no? Algo pasó con él, ¿no? Entonces, el capitalista va y ofrece y encima le paga pues una miseria, ¿no? Todo el esfuerzo de meses, de pronto para que gane 100 soles o 200 soles, ¿no? Con dos o tres o no sé cuántos kilos de papo, de algo. Y eso, ¿no? Y todo ese producto encima no lo consume el Perú, ¿no? Sino lo exportan, ¿no? Lo exportan, ¿no? Y más bien traen productos artificiales, ¿no? Entonces ya viene, pues no, viene KFC, viene Popeye, ya nos hacen, pues ya, no, ya nos alteran toda nuestra nutrición. Y la misma gente del campo produce, pero no consume su producto, ¿no? ¿Por qué? Porque prefiere vender, ¿no?
Preguntita. Ahí está la quinoa, ¿no? La hermosa quinoa, nuestra querida sierra. Es incompatible con respecto al texto afirmar que incompatible. Sabemos por teoría, mira, no hay referente, sino. Caballero, acá tengo que tener una idea general. El modelo agroecológico requiere ser promovido por los gobiernos, sí. Eso pide justamente el texto, compatible. El modelo capitalista de producción es la que genera crisis alimentaria, claro, ¿no? Prefiere comprar a un precio mínimo, miserable, y vender pues a un precio altísimo, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace justamente el modelo capitalista. Prefiere ganar, pero que la gente del campo nunca no siga siendo pobre toda su vida. La unión productor-consumidor es decisiva para definir el modelo de producción. Así es. Si nosotros los peruanos no consumimos lo nuestro, estamos matando a esos campesinos. Porque yo no sé, por ejemplo, cuando tú sabes que yo vivo acá en ¿no? En la usina, vivo por la corporación. Todos los días, ahora mira, con nombre propio, ¿no? Pitahaya ecuatoriana, de pitahaya ecuatoriana, cuando acá en la selva tenemos frutas hasta por bus, ¿no? Habrá necesidad de traer, como es barato, o qué sé yo, pero no te vamos a ofrecer, pues, o sea, productos que nosotros producimos en cantidad. Plátano colombiano, demonios, plátano colombiano. O sea, eso, por ejemplo, está mal, ¿no? Cuando aquí obviamente hay agricultores, hay productores que hacen el esfuerzo de producir en mayor cantidad, pero no consumimos lo nuestro, ¿no? Entonces, ese está barato, ¿no? ¿Y será bueno? ¿Será natural o será transgénico? Pero como es barato, lo consumimos, ¿no? Y lo transgénico, de acá a unos años, también trae consecuencias, ¿no? Eso es compatible también. Los productores tienen todo el poder para instalar el modelo agroecológico. No, pues están desplazados, ¿sí? O sea, los productores están desplazados, ni lo toman en cuenta, ¿no? O sea, es que yo quiero vender, pues no sé, pues mi botellita a un sol, y viene el capitalista, no, un sol no te compro tu botellita, te pago 10 centavos, pero no, 10 centavos, véndelo, déjalo. Chalá, si lo tengo acá se va a podrir, se va a malograr, no es caballero, tengo que vender a ese precio miserable. Entonces la respuesta acá sí o no, no me ha dicho la respuesta. La respuesta sería pues, así es, muy bien Camila, ya me había dicho Camila, lo máximo Camila. La respuesta es la D de dadito. 4 dice, respecto de la palabra oxigenados, es incompatible afirmar que alude a una acción de, mira, incompatible, incompatible. A ver, te voy a leer, a ver, antes. Claro, pues. Oxigenados en el texto connota, ¿sí o no? Connota apoyo, fortalecer, respaldar, más no marginar. Muy bien, Carlos. Sos grande, Carlos. Los Carlos somos lo máximo. Gracias, Camila. Uy, mira toda la variedad aquí. Qué hermosa la aquí, mano. Es incompatible afirmar que los productores de quinoa, los productores de quinoa producen y comercializan sus productos al margen del modelo capitalista. Imposible, pues, imposible, sino. Es el modelo en que estamos inmersos, ¿no? Entonces, yo, productor, quisiera vender mi producto, pues, no, en todo caso, yo mismo llevarlo al extranjero, ¿no? Automáticamente me van a poner trabas, porque el modelo en que estamos es justamente eso, ¿no? ¿Por qué crees que ahora la gente se horroriza cuando dicen que van a modificar las leyes o van a cambiar la constitución? No es que van a cambiar, ¿eh?
recuerda que nosotros estamos gobernados por mucha ley del siglo pasado, ¿no? De 1950, 60, 70, son obsoletas, ¿no? Pero como protege a un grupito de personas, entonces no hay que cambiarlo, ¿no? Esa gente tiene que seguir siendo miserable, ¿no? Porque si cambiamos también van a ser como nosotros, no nos conviene. Entonces empiezan a tildar de todos los colores, ¿no? Somos todos los puntos cardinales, ¿no? Entonces el productor que quiere vender su producto a buen precio no lo va a hacer nunca, porque está inmerso en ese modelo capitalista, ¿no? Está inmerso, ¿no? Está obligado a hacer ese tipo de mercado, ¿no? Entonces, esa primera parte, cuando dicen, ¿no? Producen y comercializan sus productos al margen, no es al margen, está incluido dentro de ellas, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es esa. Es esa nada más, nada más. ¿Producen principalmente para comercializar en el mercado capital? Sí, recontra sí. ¿Requieren fortalecer su movimiento con el apoyo de los consumidores? Así es, pero la gente no los apoya, ¿no? ¿Qué van a apoyar? Pues si traen productos extranjeros, ¿cómo vas a apoyar, no? Así es, Alex. Chévere, Alex. Pese a producir un producto muy nutritivo, muchos padecen anemia, así es. Los mismos productores no prefieren vender, estar obligados a vender antes de consumir su producto. La respuesta era la A. Muy bien. Ahí está, sale la bolita estrellada. Todavía doy esas respuestas y está súper, hiper bien. Muy bien. 3 de 3. 3 de 3. Dice, si los alimentos, pregunta extrapolación, si los alimentos llegaran a todos, pese a la producción insuficiente, sería incompatible afirmar, incompatible. Si los alimentos llegaran a todos, o sea, es una utopía eso, pues, ¿no? Si no es una fantasía, es un sueño. Si los alimentos llegaran a todos, pese a la producción insuficiente, sería incompatible afirmar que si fuese eso, si fuese cierto eso, dice, si los alimentos llegaran a todos, entonces eso que implica que todos los peruanos estamos consumiendo nuestros productos, ¿sí o no? Preferimos nuestro producto. ¿Los consumidores apoyarían al campesino? Sí, eso es compatible. Eso es compatible. Se fortalecería el modelo capitalista imperante, también, ¿sí o no? Se deduce eso. La desnutrición campesina tendería a menguar, claro, ¿no? Porque estamos consumiendo lo que estamos produciendo. ¿Repuntaría la producción agroecológica de estos? Repuntaría, pero dice la producción es poca, no es insuficiente. Como no tanto, ¿no? Ahí está la subrespuesta ahí. ¿Mm? Se fortalecería, no, pues no, dice, se fortalecería el modelo capitalista, perdón, imperante. Perdón, acá. Se fortalecería el modelo capitalista imperante, no. Más bien vamos a romper eso, sino, porque ya no vamos a consumir productos que traen ellos, sino vamos a consumir nuestro propio producto. Entonces, ellos más bien se van a perjudicar, ¿no? Perdón, la respuesta aquí es la D. ¿Se fortalecería el modelo capitalista imperante? Falso. Van a perder ellos más bien. La respuesta es la D de dado. Más quinoa. Dice, marca compatible o incompatible según corresponda. Ya, analicémoslo.
Los movimientos campesinos son débiles, sin el apoyo de los consumidores, sí, compatibles. ¿Sí? Si no los apoyamos, obviamente van a seguir pues pagándole precios miserables a esos agricultores. Compatible. La dicotomía, mira, la dicotomía entre campo y ciudad es nociva para la soberanía alimentaria. No, no es nociva, sería beneficiosa más bien, beneficiosa. Eso es también compatible e incompatible. ¿Qué dice? Dice, la dicotomía entre campo y ciudad es nociva para la soberanía alimentaria. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Compatible e incompatible. Eso también es, dice, la dicotomía entre campo-ciudad es nociva para la soberanía alimentaria. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Claro, es, es nociva, ¿sí? Porque todo lo que produce el campesino se lleva a la capital o se lleva al extranjero. Y eso no permite, evidentemente, que el campesino consuma su producto en sí o en todo caso se beneficie de su producto económicamente. Compatible. Solo el poder Solo el poder campesino es decisivo para instaurar el modelo agroecológico, no, necesita de toda la sociedad, no. Solo no va a poder lograr nada. Solo no va a poder lograr nada. Muy bien, gracias Alex. ¿Las barreras culturales entre consumidores y productores son artificiales? ¿Bien? ¿Sí o no? Así es, ¿no? Es un espejismo nada más. Y ahí está tu super respuesta, mira. ¿Bien? Ahí están las dos respuestas. Bien, bien. Vamos bien. Hasta ahí esa primera parte. Ahora sí, vamos a compartirte la otra, el PDF. Bien, si tuvieras alguna pregunta, encantadísimo. Bien, joven. Este es un material que usted tiene. Ya hemos desarrollado ese texto. Bien, y la respuesta era la D. Ahora vamos a analizar el texto 2. Textito 2 dice, ¿qué hace siempre? La pregunta, ¿no? Respecto al tema central, es compatible afirmar que la lectura, ya, que la lectura. Un solo párrafo. La lectura es uno de los mejores ejercicios posibles para mantener en forma el cerebro y las capacidades mentales. Bien. Primera unidad informativa, tema, la lectura, título, beneficios o importancia de desarrollar la lectura. O sea, la idea principal de ese texto es al inicio. Es así porque la actividad de leer requiere poner en juego un importante número de procesos mentales, entre los que destacan la percepción, la memoria y el razonamiento. Beneficios que otorga desarrollar la lectura. Cuando leemos, activamos preferentemente el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el lenguaje y el más dotado de capacidades analíticas en la mayoría de las personas, pero son muchas más las áreas cerebrales de ambos hemisferios que se activan e intervienen en el proceso. Decodificar las letras, las palabras y las frases y convertirlas en sonidos mentales requieren activar amplias áreas de la corteza cerebral. Las, cor las cortezas occipital y temporal se activan para ver y reconocer el valor semántico de las palabras, es decir, su significado.
La corteza frontal motora se activa cuando evocamos mentalmente los sonidos de las palabras que leemos. Los recuerdos que evoca la interpretación de lo leído activan poderosamente el hipocampo y el lóbulo temporal media. Las narraciones y los contenidos sentimentales del escrito, sean o no de ficción, activan las amígdalas y las áreas emocionales del cerebro. El razonamiento sobre el contenido de la semántica del oído activan la corteza prefrontal de la memoria de trabajo, que es la que utilizamos para resolver problemas, planificar el futuro y tomar decisiones. Está comprobando que la activación regular de esa parte del cerebro fomenta no solo la capacidad de razonar, sino también encierra en cierta medida la inteligencia de las personas. Finalmente, la lectura, en definitiva, inunda de actividad el conjunto del cerebro y refuerza también las habilidades sociales y la empatía, además de reducir el nivel de estrés del lector. Bueno, ese texto, mira, amigos, y mira todo esto. Ese es un texto, mira, deductivo inductivo, ¿no? O en todo caso un texto encuadrado. La idea principal es al inicio y al final. Beneficio de la lectura, ¿no? Todo lo que te genera, mira, la lectura, ¿no? En diferentes partes del cerebro, todo lo que va dejando la lectura. Respecto al tema central, es compatible, que es compatible. Permite estimular de manera creciente la percepción de la memoria y el razonamiento analítico. Eso no está afirmado en el texto. Incompatible. Llega a activar principalmente el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el del lenguaje. Incompatible. Está siendo incoherente esa parte. Permite decodificar la letra de las palabras y las frases y convertirlas en sonidos mentales. ¿Sí? A ver, ¿qué me han dicho acá? A ver. Muy bien, Camila. Camila, has estado insoportable, Camila, vale. Muy bien, Camila. La respuesta justamente es esa. Dice, muy beneficiosa para el cerebro, pues activa un buen número de problemas mentales. Así es, y justo casi con eso termina el texto, ¿no? Compatible. Muy bien. Y ese texto ahí lo habíamos desarrollado ya. Ahora, este último texto. Uy, justo acá, tú sabes que aquí hay muchas cosas que hablar, pero vamos a leerle nomás esta parte. Dice, ¿revisas tu smartphone cada 5 minutos? ¿Has sentido vibraciones fantasmas? ¿Te llevas tu celular a la mesa e incluso hasta el baño? Si es así, seguramente perteneces a las millones de personas que padecen la nomofobia. La nomofobia. Camila, creo que te hemos escrito. Camila, no, Camila, no. Tú no, Camila. Pero hay gente que es así, ¿no es cierto? Hay gente que sin el celular no vive, no se halla, es como su cerebro, como su hemisferio izquierdo, ¿no? De verdad que sí. Entonces, yo hace rato te comentaba algunos trastornos, ¿no? Trastornos causados por la tecnología, ¿no? Te decía yo, por ejemplo, la textofrenia. ¿Qué cosa es un trastorno? Que consiste en mandar un mensaje todos los días, ¿no? Hay gente que te manda WhatsApps todos los días. O sea, no le interesa si en verdad te gusta o no te gusta, pero manda todos los días igual, ¿no? O te escribe al Face todos los días, ¿no? O te escribe, pues, no sé, al Twitter pero todos los días, ¿no? Entonces, eso ya no es normal, ya, pues. Entonces, eso ya está lidiando, ya mira, con el pérdida del juicio, incluso. Y el otro te decía que era el padding. El padding es cuando la persona prefiere más el celular antes que el contacto físico, ¿no?
Está ahí con su amigo o amiga, pero prefiere más el celular. Incluso los enamorados también. Más prefieren estar ahí con el celular antes que, no sé, pues hacen un super beso, qué sé yo, ¿no? Pero no prefieren esto. Yo no sé para qué tienen entonces, ¿no? Enamorado, enamorado. Y es la familia como te conté, ¿no? Y está, por ejemplo, eso, ¿no? El trastorno de las llamadas fantasmas, ¿no? Cree que alguien le ha llamado, ¿no? Entonces empieza a ver el celular, ¿no? Está loco. Hay muchos, hay como 20 trastornos causados por la tecnología actual. El término surgió como abreviatura del Nobile Phone Phobia, durante un estudio realizado por la empresa inglesa de investigación demoscópica, YouGo, para señalar la ansiedad y angustia que produce el estar sin celular, la nomofobia, ¿no? Entonces, la nomofobia ya vamos entendiendo qué cosa es, ¿no? Es un trastorno que consiste, evidentemente, en estar pendiente de él, ¿no? En quedarte sin internet, en cuando los datos se van, o cuando le falta batería, o cuando empieza a perder, no sé, pues algunas redes sociales no le están funcionando bien, entonces se desespera, ¿no? Se empieza a desesperar, la nomofobia. Uy, eso es peor, pues Camila, eso es peor ya. Allá se desmaya, ¿no? Allá colapsa, ¿no? Si bien la denominación fobia podría ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Baldwin de la Universidad de Worcester de Reino Unido reveló que efectivamente el uso constante de esos aparatos aumenta los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos, como el buscar intensamente nuevas alertas, mensajes y actualizaciones, no sabes qué hacer, ¿no? Durante el experimento se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 participantes, entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia de un círculo vicioso. Si bien las personas adquirían el smartphone para manejar, perdón, su carga de trabajo, una vez que el aparato extendía virtualmente su vida social, las angustias y el estrés se disparaban. La inhabilidad para apagar el celular y tenerlo siempre en la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la pila, o sea, la batería, y el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés. En México existen más de 190 millones de smartphones. El 72% de los usuarios no salen de su casa sin su celular, según un informe realizado por Google, la consultora Ipsos y Mobile Marketing Association. Por lo tanto, pues en el texto nos habló de la nomofobia, ¿no? Las características, ¿bien? La investigación para corroborar, evidentemente, si había gente nomofóbica. Y aunque las consecuencias no nos las dicen, pero las consecuencias son también, no son fatales de verdad, pero sí terminan mal, ¿no? Hay personas que terminan perdiendo el juicio. Hay un trastorno que se llama la llamada fantasma, ¿no? Entonces hay gente que cree que alguien le llamó, ¿no? Entonces, por las puras, ¿no? Y nadie va, se siente mal. Bien, dice, ¿cuál es el tema central del texto? Está facilito eso. El tema, no te olvides, es la nomofobia. Ese es el tema. ¿Qué cosa se habla de la nomofobia? ¿Cuáles son sus características? Y evidentemente cómo se origina. Muy bien, compañero. Así es. La respuesta sería buena. El tema central del texto dice, muy bien, la nomofobia o estrés ocasionado por el uso constante del celular. Determine la idea principal del texto. Uy, la idea principal del texto está sencilla, ¿no? Ahí está la idea principal del texto. En la primera oración, ¿no? En la primera oración.
¿Bien? Es en la primera oración. Y ahí está tu respuesta. La nomofobia es el estrés ocasionado por el uso compulsivo del celular. En el texto la palabra disparar implica el desarrollo de un proceso, ¿bien? Palabra en sentido contextual, palabra en sentido connotado. Sencillo también. No es a perder el celular, ¿no? Pero la nomofobia implica muchas más cosas, amigo. O sea, no es, la nomofobia es, mira, el miedo a que tu celular, por ejemplo, no esté actualizado. Miedo a perder tu celular. Miedo a quedarte sin batería. Miedo a quedarte sin internet. Miedo a perder tus redes sociales. Miedo a que tu celular no esté actualizado. Esa es la nomofobia. Es amplio, ¿no? Profe, ¿usted sufre de nomofobia? No, el celular lo tengo que ver por trabajo, nada más me estresa, ¿no? Entonces, la palabra acá disparar, acelerado. ¿Sí o no? Acelerado. La palabra inhabilitado, connota, inhabilitado connota, dice. ¿Bien? Connota, dice connota. Y si dice connota, evidentemente es otra cosa. Inhabilitado. No sé por qué acá no lo subrayaron, dice. El término surgió como abreviatura de móvil. Si bien la denominación fobia podría estar incorrecta, conocido por el psicólogo Richard, durante el experimento se le aplicó un cuestionario a una prueba psicosomática de estrés a 100 estudiantes, entre los estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia de un círculo vicioso, si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que el aparato extendía virtualmente su vía social, la angustia y el estrés se disparaban a cada uno, ¿no? La inhabilidad, ahí también, de apagar el celular, el tenerlo siempre en la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la pila y el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés. Inhabilidad, y acá está justamente la palabra inhabilidad. Inhabilidad connota. Sabemos que inhabilidad literal es impericia, ¿no? Que carece de habilidad, pero eso no quiere decir acá, sino. ¿Qué quiere decir acá inhabilidad? La inhabilidad de apagar el celular, pero de efecto, ¿cómo así? ¿Qué cosa connota en verdad esto? Claro, esa vendría a ser. Recuerda que lo connotado es el significado subjetivo que adquiere la palabra dentro de un contexto, ¿sí? Y en ese caso, la persona al tener a su disposición el celular y tener esas características, evidentemente ya no va a poder apagar, ¿no? Desmesura, ¿no? El uso excesivo, desmesura. Dice acá, resulta incompatible con la información textual, afirmar que los individuos nomofóbicos ya sabemos que tienen ciertas características y no quieren dejar el celular. Fácil.
Muy bien, Alex, claro, no tiene nada que ver. Son completamente independientes, ¿no? Son súper, hiper dependientes, más bien, del celular. Muy bien. Es incongruente con lo señalado en el texto sostener que el público usado con el objeto de experimento está negando lo que dice. Así es, muy bien. Tenían diferentes ocupaciones. Respecto de las personas que padecen nomofobia, se puede deducir que de la última parte podríamos sacar la respuesta, ¿no? Ascienden a la alarmante e inopinada cifra de 190 millones de solamente México, literal, pues, ¿no? Llegan al extremo de perder sus empleos por la elevada atención en mensajes, también la respuesta. Podrían evitar el incremento del estrés si usaran el celular solo para organizarse. Ahí mitigarían el estrés en sí. Bien, niños y niñas, hasta ahí nuestra clase hoy día. Gracias por participar, pero en el posible tratemos de participar más, ¿no? O todos, en verdad. Bien, cuídate bastante. No vayas a celebrar mañana. Recuerda, somos peruanos. Y si vas a hacerlo, hazlo pues moderadamente, ¿no? Bien, la situación está complicada. Bien, cuídese bastante. Un gusto. Bien, y que hoy día mencionen, pongan la padula, ¿no? Y a Farfán también. Cuídense bastante, nos vemos la próxima semana. Lo máximo, Alex, cuídate. Cuídate, Camila, un gusto, Camila. Cuídate bastante. Tranquila, mañana con celebrar el día, Camila. Tranquila, cuídense, un gusto. Compañero Jesús, nos vemos la próxima semana. Pues, no, jamás. Compañero Jesús. Hasta noviembre, muchachos. Nos vemos en noviembre. Cuídense, un gusto.